Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. En la puerta del orfanato, dos mujeres de unos 50 años estaban sentadas en el sol, observando a sus pupilos que correteaban por el patio y jugaban a diversos juegos. El sonido de las risas de los niños llenaba el ambiente. «¿Sabes, Esbieta?», se dirigió Sofía a su amiga. «Creo que ya es hora de que acepte que Pedro nunca se acordará de mí cuando sea vieja. Solo acude a mí cuando necesita dinero y nunca me lo ha devuelto». La mujer, decepcionada, hizo un gesto con la mano. Tenía tanto potencial para ser una persona responsable. «No te preocupes, Sofía. Quizás algo cambie». Sofía miró pensativa sus palabras. «Sabes, yo también he pensado en adoptar una niña, pero ya no soy precisamente joven. De verdad puedo ser una buena madre». «No seas tan dura contigo mismo, Sofía. Siempre puedes ser abuela si quieres. ¿Qué hay de malo en ello?». Sofía no estaba casada, así que el proceso de adopción podía ser complicado para ella. Pero su jefe, para quien había trabajado muchos años y había criado a docenas de niños de su cargo, acudió en su ayuda. La ayudó a adoptar a una niña cuya madre había muerto al dar a luz y estaba destinada a pasar su infancia en el orfanato. Sofía se convirtió en su madre adoptiva cuando la niña solo tenía 6 meses. Sin embargo, debido a la gran diferencia de edad entre ellas, Sofía empezó a presentarse como la abuela de la niña, según comentaba con su amiga. Por desgracia, el hijo biológico de Sofía, Pedro, no aceptó a su hermana adoptiva. Solo acudía a su madre cuando necesitaba dinero. «Pedro, esto se te está yendo de las manos. Y encima todavía no me has devuelto el dinero del préstamo anterior. Y por cierto, yo no imprimo dinero». Sofía se alegró de ver por fin a su hijo, pero el motivo de su visita volvió a molestar a la mujer. «¿Podrías llevarle algo a Polina? Al menos un pan de jengibre. Se puso muy contenta al saber que venías. ¿Por qué debería traerle algo a esa chica de repente? Sabes que de momento solo quiero ganar dinero». En ese momento, una pequeña figura de una chica apareció por detrás de la puerta. Tenía el pelo rubio revuelto y la cara manchada de pintura. La chica miró tímidamente y dudó en acercarse a él. «Pedro, jugar a las cartas es una forma muy dudosa de hacerse rico. Tienes que entrar en razón. Tienes una buena educación, pero haces tonterías. ¿No entiendes que yo tendré que trabajar toda mi vida por 3 céntimos al día, como tú? Pero así ganaré lo suficiente para no tener que preocuparme por nada». Pedro se enfadó y se volvió hacia Polina, que asomaba por la puerta, y dio un pisotón hacia ella. «Vete de aquí. No te necesito. Acabas de enfadarme por última vez. Te voy a dar algo de dinero. Y ya está». La mujer puso unos billetes delante de su hijo. «No te daré ni un céntimo más. Busca dinero donde quieras». Se le formó un nudo en la garganta por la ofensa que sentía hacia su hijo. Han pasado varios años, y todavía estaba oscuro fuera cuando el brusco timbre del despertador despertó a Polina de su agradable sueño. No quería salir todavía de su fría habitación, así que permaneció tumbada unos minutos más, intentando recordar el fugaz y agradable recuerdo. Unos pasos pesados y arrastrados, y el sonido metálico de la tetera al ponerse al fuego, se oían desde la cocina. Polina buscó con cuidado sus cálidas zapatillas y se apresuró a coger su suave y larga bata que colgaba de la silla del ordenador. El agradable tejido envolvió su cuerpo, mientras el agua caliente despertaba suavemente de su sueño. Aunque su abuela siempre le aseguraba que lavarse con agua fría era más beneficioso, las mejillas de Polina se ponían siempre rojas. No le gustaba el estrés adicional de la mañana. Su abuela siempre decía que el campo estaba demasiado mimado y protegido. Pero ¿qué esperaba si ella misma la había mimado desde pequeña?
Su abuela la trataba como a una flor delicada, y siempre con cariño y comprensión, a diferencia de su propio hijo. ¿Por qué tanta frisa? Podría haberme arreglado sola, decía. Vamos, me desperté hace rato y no pude volver a dormirme. Vamos a comer como es debido. Un gran plato de tortitas calientes de requesón apareció sobre la mesa. Polina aspiró el apetitoso aroma y sacudió la cabeza, sintiendo que la boca se le llenaba de saliva. El paseo hasta el trabajo no le llevó mucho tiempo. Atravesó el parque y luego giró a la derecha. Llegó a la cafetería y aunque las puertas estaban abiertas, el cartel de cerrado seguía en el cristal. Alec, el joven encargado, ya estaba en el mostrador rellenando unos papeles. Cuando vio a Polina, sonrió cálidamente y le tendió la mano. Cuando ella se acercó, le chocó los 5 y desapareció en la trastienda para ponerse el uniforme de trabajo. Se recogió el pelo claro y largo en una coleta apretada y se lo ajustó a la cintura. Por la mañana apenas había clientes. A veces entraban madres jóvenes con niños pequeños y pedían algo indudablemente sano: gachas de avena con leche sin lactosa, sándwiches de aguacate o salmón, pechuga de pollo con ensalada. Siempre tomaban un batido, un cóctel y un vaso de agua para reponer el equilibrio hídrico en su cuerpo. Polina sospechaba que todos eran miembros de la misma sociedad de entusiastas del estilo de vida saludable. Sin embargo, no visitaban la cafetería a menudo. Más a menudo, los visitantes eran hombres jóvenes que estaban empezando sus propios negocios. A muchos de ellos eran asiduos. Polina siempre se preguntaba lo parecidos que eran entre sí. Todos debían tener barba, y no cualquiera, sino una bien cuidada. Además, todos llevaban vaqueros con calcetines de colores asomados y una sudadera. Este aspecto había sido más apropiado si fueran estudiantes, pero todos llevaban ordenadores portátiles y se reunían en grupos para discutir planes para conquistar nuevas cotas en los negocios. Todo en los modernos locales de la hermandad estaba pensado para ellos. Por eso, los gerentes mantenían a Polina como camarera. Al menos, eso es lo que el gerente del café dijo una vez en secreto a los clientes. Les caía muy bien, siempre era amable, se acordaba de lo que cada uno prefería y era una chica muy simpática. Aquel día todo seguía igual que siempre en el café. Se detuvo un pequeño descapolate negro y se apeó uno de los clientes habituales. Polina se apresuró hacia la puerta y pulsó el letrero para abrir. El joven entró y se estremeció ligeramente por el cambio de temperatura. «Llegas justo a tiempo», le saludó la chica con una sonrisa amable. Polina conocía la mesa preferida del joven y lo condujo al otro extremo de la sala, donde había una mesa para 6 junto a un gran ventanal. El invitado se quitó la chaqueta de cuero y la tiró en una de las sillas. «¿Lo de siempre para ti?», preguntó Polina. «Sí, por favor, y puedes empezar a traerlo». Polina sonrió y se dirigió a la cocina. Una cosa que Polina adoraba de servir a estos invitados era su constancia. Siempre llegaban a la misma hora, pedían los mismos platos y los fines de semana incluso las mismas bebidas. Ni siquiera tenía que anotar sus pedidos, porque ya los conocía. Cuando entró en la cocina, hizo rápidamente el pedido al chef, que seguía durmiendo. Él asintió, y en menos de un minuto, el olor del tocino chisporroteando llenó la cocina. El restaurante estaba lleno de comensales, y Polina apenas tenía tiempo de correr entre las mesas, trayendo y tomando pedidos. Eso incluso las animaba. Estar sentada sin hacer nada era mucho más fácil. Eso ocurría a veces cuando hacía demasiado buen tiempo afuera, o cuando su turno caía en domingo por la mañana. Entonces siempre estaba vacío, y por aburrimiento, Polina empezaba a sumirse en pensamientos ansiosos sobre la próxima sesión y la necesidad de mejorar varias asignaturas que parecían interminablemente aburridas. Pero ese día
El restaurante estaba lleno de comensales y Polina no tenía tiempo para pensar en cosas preocupantes. No tuvo tiempo de comprobar su teléfono hasta el final de la jornada laboral. Cuando estaba cansada, se dejó caer en el sofá de empleados, quitándose los zapatos apretados. Fue entonces cuando recordó que no había llamado a casa en todo el día. Sacó su teléfono del bolsillo y descubrió varias llamadas perdidas de su abuela. Se cambió rápidamente de ropa, se despidió de sus compañeros y salió corriendo a la calle. El teléfono que tenía en la mano no paraba de sonar, pero no contestaba, aumentando el ritmo, sospechando que algo iba mal. Se apresuró a atravesar el parque, que cruzó en apenas 10 minutos. Al girar a la calle, vio una ambulancia aparcada delante de una casa. Se le encogió el corazón y, olvidándose de todo lo demás, corrió a la casa. Al acercarse, un coche frente a duras penas le tocó el claxon. El conductor maldijo al peatón descuidado que se ha saltado a la calzada. Se alejó rápidamente, desapareciendo en la oscuridad. Polina se quedó atónita y se dio cuenta de que casi había ocupado el lugar del paciente en aquella ambulancia. Convencida de que ahora estaba sola en el camino, corrió hacia la puerta. Por supuesto no estaba cerrada y había luz en todas las habitaciones. Polina oyó voces procedentes del salón y, quitándose rápidamente las zapatillas, corrió hacia el sonido. Allí vio a su abuela sentada en un sillón con un tensiómetro en el brazo. Polina respiró aliviada. «¿Qué te pasa?» «Hola». La niña asintió a los médicos y pasó con cuidado junto a ellos, poniéndose en cuclillas junto al sillón. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondió la mujer, asintiendo cansada. Polina observó su rostro, pálido como una sábana. «Hoy me ha subido la tensión». «Eres su nieta, ¿verdad?». Chasqueó la lengua la enfermera e hizo un gesto hacia la chica. «¿Puedes traernos los documentos de tu abuela?» «Sí, así es». Polina se acercó al criado de la pared enfrente y sacó una carpeta con los documentos. Después de rebuscar entre los papeles, encontró el pasaporte con una cubierta brillante de color frambuesa, adornada con dibujos azules de flores, estrellas y el sol. Pasó el dedo por encima de las coloridas ilustraciones y entregó tímidamente el pasaporte a la enfermera. En aquel momento le pareció especialmente conmovedor que su abuela no hubiera cambiado la cubierta del pasaporte después de que Polina lo dibujara con un bolígrafo azul cuando tenía 6 años. El médico, que había estado examinando a la paciente por todo este tiempo, se volvió hacia ella. «Bueno, Sofía, no te estás cuidando. Ahora te sentirás mejor, por supuesto, pero con estas lecturas deberías ir al hospital. Incluso valdría la pena que te quedaras allí un tiempo, bajo la supervisión de un médico». «Soy vieja. Me toca estar enferma», suspiró la mujer. «Pero si usted lo dice, iré a ver a un terapeuta y a un cardiólogo». «De acuerdo». «Exacto», asintió el médico, y sin nervios. El equipo médico se reunió rápidamente y salió de la casa. Polina cerró la puerta, sintiendo un terrible vacío y silencio. El teléfono yacía sobre la mesa del pasillo, junto a las cosas de su abuela. Lo cogió y, desbloqueando el teléfono, acudió a las llamadas entrantes. Cuando regresó a la habitación, ya sabía cuál podía ser la causa del mal estado de Sofía Ivanovna. Sofía se había trasladado a la cama, escondiendo la cara detrás de un libro, fingiendo que no había pasado nada. Pero había llamado. ¿Y qué quería esta vez? Le preguntó cómo estaba y volvió a pedirle dinero, diciendo que tenía algunos problemas, pero ella le dijo que no tenía, y él le gritó que estaba enfadado. La abuela se puso aún más dura. Polina dejó el teléfono en la mesa de noche y se sentó en el borde. «Déjame hablar con él». «No hace falta. Ya sabes lo nervioso que se pone», dijo. «Creo que es solo el tiempo lo que me hace sentir mal hoy. No te preocupes», dijo la querida Sofía, dejando su libro y tomando la mano de Polina. «¿Tienes hambre?» «Sí, abuela», asintió Polina. «Tráeme algo, cariño»,
respondió Sofía. Cuando Polina regresó con bocadillos y té dulce, Sofía ya estaba dormida. La niña apagó la luz, cerró la puerta en silencio y el despertador sonó como de costumbre. Polina se esforzó por abrir los ojos somnolientos y tras permanecer un rato tumbada, intentando recordar su sueño, finalmente tomó la firme decisión de salir de debajo de la cálida manta, ponerse las zapatillas y una cálida bata y seguir con su día. Detenida en el pasillo, echó un vistazo a la cocina vacía, se lavó la cara con agua tibia y se preparó un sencillo desayuno. Luego sacó 3 tazas pequeñas y colocó las pastillas recetadas por los médicos para que su abuela en una taza para la mañana, otra para el almuerzo y la tercera para la cena, en caso de que no pudiera llegar a casa a tiempo para su comida. La puerta del dormitorio de doña Sofía se abrió y la mujer salió lenta y pesadamente al pasillo. Polina se apresuró a cogerle el brazo y le preguntó cómo se encontraba. «Estoy bien, Polina. No te preocupes. Estás pálida, pero aún no me he despertado», respondió la abuela. «Espero llegar a tiempo para la cena, pero si no, puedes confiar en mí. Acuérdate de tomar las pastillas después de comer, aunque no sé si querrás hacerlo. Hoy saldré temprano y quizás podamos ver una película juntos más tarde. No te preocupes por mí. Mi amiga Svetlana vendrá de visita, así que no me aburriré. Pero si me necesitas, llámame. Llevaré el teléfono conmigo». Cuando Polina salió un momento de casa, sacó el teléfono y tecleó «Pedro» en la barra de búsqueda. El número de su hijo apareció en la pantalla, y ella dudó por un momento antes de decidir llamarle. Irritada resopló. Guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y se dirigió al parque. «¿Cómo estás, cocinera rellenita?», le dijo una voz, y se giró para ver a alguien que le tendía una taza de café recién hecho. «No sé. La abuela está mejorando y finge que todo va bien, pero sinceramente no es así. Se nota en su aspecto, y las medicinas que le recetaron no parecen estar ayudándole mucho», contestó dando un sorbo a la bebida y haciendo una mueca ante la temperatura abrasadora. «No los tolera bien y no sé qué hacer». «¿Qué vas a hacer?», preguntó la persona. «No lo sé. Estaré a su lado todo el tiempo que pueda. No me he atrevido a llamar a Pedro su hijo. Es todo un personaje y le ha causado mucho estrés con su bebida y las deudas. Pero ella le quiere y le echa de menos. Creo que lo llamaré y le contaré todo lo de su enfermedad. Y quizás venga a verla, aunque hace años que no viene». En ese momento, el rostro del encargado apareció en la ventana redonda de la puerta de la cocina y llamó a Polina al vestíbulo. La muchacha terminó rápidamente su café y se fue a servir a los invitados. Sentado junto a la ventana, había un hombre de mediana edad, que aparentaba unos 45 años. Llevaba el pelo claro peinado hacia atrás y las gafas de montura fina. Estaba estudiando el menú y no se dio cuenta de que la joven camarera se le acercaba. «¿Ya se ha decidido por algo?». El hombre levantó la mirada hacia Polina y se quedó helado de asombro. Recordó a su primer amor, del que se separó tontamente muchos años atrás. Al parecer su mirada confundió a la chica, ya que su rostro enrojeció. «¿Puedo volver en un minuto?». Polina sintió vibrar su teléfono en el bolsillo y sonrió amablemente al invitado, que claramente aún no había elegido nada, y se apresuró a abrir la despensa. El hombre respiró hondo y exhaló pesadamente. Últimamente pensaba cada vez más en su pasado, sin encontrar la felicidad familiar. Y entonces apareció la camarera que parecía la viva imagen de su antiguo amante. Desgraciadamente, al cabo de unos minutos le atendió un joven, no la bella desconocida que había esperado. Quiso saber su número, pero el encargado le dijo que no podía dar esos datos. Había resultado extraño que un hombre adulto persiguiera a una joven camarera de un café. Polina corrió a casa lo más rápido que pudo. La llamada de su abuela la había asustado mucho. La voz sonaba muy débil, y tras excusarse en el trabajo, la chica no perdió ni un minuto. Cuando llegó a casa, encontró a su abuela en el balcón, entre sus numerosas macetas.
La mujer estaba sentada en el suelo, apoyaba la espalda contra la pared y se sujetaba la rodilla con las manos. «Polina, no quería asustarte», le dijo. «Me caí torpemente y parece que me torcí el tobillo». Polina ayudó a la anciana a ponerse en pie y se dio cuenta de que la pierna le arrasaba por detrás. «¿Sientes algo en la pierna?», preguntó. Parecía que la mujer no podía. Se miró la pierna con sorpresa y se dio cuenta de que realmente no podía moverla. «Al menos no te duele», dijo, intentando no mostrar su preocupación. «Vamos a subirte a la cama. La ambulancia está aquí otra vez». «No, gracias», dijo el paramédico antes de marcharse. «Según el diagnóstico de tu abuela, no le queda mucho tiempo». Afuera empezaba a llover con fuerza, golpeando las ventanas. Polina entró en la habitación de su madre y se sentó en el borde de la cama. Se apartó un mechón de pelo de la cara y ajustó las mantas. Sofía apenas se había levantado de la cama desde aquel día. Polina se había tomado una excedencia sin sueldo y tenía suerte de mantener una buena relación con su jefe. Todos los días ayudaba a Sofía con los trámites necesarios y esperaba que mejorara. Desgraciadamente, las cosas no hicieron más que empeorar, y el tiempo decidió mostrar su lado desagradable, empapando la ciudad con fuertes lluvias. Uno de los pasatiempos favoritos de Sofía era ver la televisión, y a menudo la visitaban antiguos compañeros y niños de acogida del orfanato donde había trabajado durante muchos años. Un día lluvioso, Constantín, su antiguo hijo de acogida, iba a visitarla. Polina había oído hablar de él, pero nunca lo había conocido personalmente. Siempre me llamaba Sofía, y algunas veces le había enviado flores, a diferencia de su propio hijo, que ni siquiera se había molestado en llamar a su madre enferma. Polina le había escrito un mensaje explicándole la situación, y el timbre de la puerta sonó con un tintineo de cascabeles. Se apresuró hacia la puerta, acomodándose los mechones de su pelo rubio, y miró por la mirilla. Vio a un joven con uniforme de policía, y abrió la puerta y le invitó a pasar. «Hola, soy Kostia», dijo jugueteando con el sombrero entre las manos. «Te estaba esperando. Pasa, por favor». Polina retrocedió unos pasos para no avergonzar al joven, ya de por sí nervioso. «Mi abuela me habló de ti. Eres su antiguo hijo adoptivo, ¿verdad?» «Sí», dijo él, dejando el sombrero sobre la mesa de la entrada y poniéndose unas zapatillas. Tal vez Polina notó que su uniforme estaba mojado por la lluvia. A juzgar por sus labios azules, el tipo se estaba congelando. Dudó y se mordió el labio, y Polina creyó saber qué le pasaba. O tal vez un poco de café ayudaría. Cuando una sonrisa apareció en la cara del tipo, Polina dijo que prepararía algo. Por cierto, la anciana de la habitación era la abuela de Polina, Ana. Señaló la puerta parcialmente abierta que daba a la cocina y les invitó a pasar. El chico asintió y se dirigió a la habitación. A Polina le encantó oír la risa alegre de su abuela y ver una sonrisa en su cara cuando la chica, con una bandeja de té, café y galletas, entró en la habitación. La conversación fue animada y hablaron de viejas historias. Kostia habló de sus nuevas aventuras y la invitada se relajó. Polina se dio cuenta de que su timidez había desaparecido por completo y resultó ser un joven animado y alegre. Polina se dio cuenta de que su timidez había desaparecido por completo y resultó ser una joven animada y alegre. Por la conversación, comprendió que había sido un terrible bandido en su infancia, o como ella decía, que apenas había conseguido convencerse de no seguir los pasos de sus criminales padres. «Pero siempre he sido un maximalista», dijo el tipo con orgullo, erguido. Sofía y Polina se rieron cuando los invitados se marcharon. Sin darse cuenta, Polina se dio cuenta de que lamentaba que no pudiera quedarse más tiempo, no solo porque había levantado mucho el ánimo de su abuela. Ella misma se dio cuenta de que Sofía había visto algo en aquel tipo. Por la noche, Polina vio cómo su abuela sacaba de la mesilla de noche una foto de la infancia de su hijo Pedro, y la acariciaba y la ponía a su lado. A Polina se le estrujó el corazón de rabia y dolor mientras esperaba que su abuela se durmiera. Con decisión, cogió el móvil y se encerró en su habitación.
Polina tocó la pantalla con los dedos y apareció el infame Pedro. Sintió que se le calentaba la cara al pulsar el botón de llamada. Un sinfín de timbres resonaron en el teléfono, pero nadie respondió. Solo una vez descolgó un hombre borracho y dijo: «Piérdete», antes de que se cortara la llamada. Polina sintió que se le caían las lágrimas al darse cuenta de que nadie iba a coger el teléfono. En un arrebato de rabia, tiró el teléfono inteligente a la cama y pateó la silla que había bajo la mesa del ordenador. La silla giró y estuvo a punto de caerse, pero Polina la cogió justo a tiempo. No quería despertar a su abuela con aquel estúpido ruido. Durante los días siguientes, Polina llamó y mandó mensajes repentinamente a Pedro, intentando hacerle ver que su abuela estaba cada vez peor y pasaba menos tiempo con ella. La niña estaba despierta y era consciente del paso del tiempo, no solo en días, sino en horas. No sabía que, en ese mismo momento, Pedro estaba ahogando sus penas, no solo por otra pérdida, sino por la mayor pérdida de su vida, con alcohol. Varios días después, Polina se despertó como de costumbre con el despertador a las 8 de la mañana y se puso la bata, pero mientras caminaba por el pasillo, sintió una inmensa sensación de soledad, incluso antes de entrar en la habitación de la enfermera. Todo el mundo, incluida la propia mujer, había dicho que cuando una persona está enferma durante mucho tiempo, puedes prepararte para su fallecimiento. Pero no era el caso de Polina, como huérfana, a la que la mujer había adoptado únicamente por la gran diferencia de edad, llamándola nieta. Polina había perdido a su único pariente consanguíneo, que había sido como una madre y un padre para ella. El día del funeral, Polina vistió de negro y se recogió el pelo en un moño. Afuera llovía y hacía frío, así que se puso un abrigo negro justo cuando la puerta de la entrada se abrió y Kostya apareció en el umbral. Él también iba vestido de negro y llevaba un paraguas mojado. El hombre entró y la voz de Polina apenas se oía mientras le agradecía su ayuda. «Mi coche está aparcado en la calle. Está listo, por así decirlo». «Sí». El funeral transcurrió en silencio. Había poca gente reunida en el pequeño café con este tiempo, donde por regla general tenían lugar los servicios funerarios. Había una pequeña mesa. Polina no tenía nada de hambre, como en todos los días anteriores, pero aún así comió algo, con el piloto automático, sin darse cuenta de lo que era. Svetlana, la amiga de su abuela, se secaba los ojos llorosos con el borde de una servilleta y bebía vodka en silencio, con sus finos dedos cubiertos de manchas de la edad. Cogió pequeños trozos de pastel conmemorativo y los mordisqueó. Kostya pensaba en silencio para sí mismo, fijándose de vez en cuando en Polina, cuyo rostro parecía congelado como una máscara de escayola. Finalmente, Svetlana dejó la servilleta húmeda y volvió la cara hacia Polina. «Me acuerdo de ti cuando aún eras pequeña», dijo, extendiendo la mano y dándole unas palmaditas en la manga de su jersey de punto. Kostya le sirvió otro trago. Hasta el último momento, Polina miró a la puerta de entrada del salón, con la esperanza de que Pedro viniera a despedirse de su madre, pero no ocurrió. Polina se pasó los días siguientes aturdida, sin entrar en la habitación de Sofía, que había cerrado. Al cabo de un par de días, recordó las flores del balcón y decidió que su abuela se enfadaría si se las llevaban tan pronto después de ella. Para evitar pasar por su habitación, Polina despejó el paso hacia el balcón de cajas y trastos varios que llevaban mucho tiempo amontonados. Allí había muchas cosas bonitas: un triciclo infantil con lazos rosas, un osito de peluche con un ojo rasgado que Polina había cambiado con su amiga por lápices de colores, varios vestidos infantiles que Sofía Petrovna había cosido para Polina, pero también había algo que Polina había escondido allí hace relativamente poco. Un relámpago brilló, reflejándose en el frente azul claro de la caja, y ella la levantó, inclinando la caja en una dirección y luego en la otra, asegurándose de que el contenido de su interior rodara. La chica se sentó en el suelo y colocó una caja sobre sus rodillas.
La tapa cedió fácilmente y se abrió, revelando, el fondo, un frasco cilíndrico de spray de pimienta. Un trueno sonó al otro lado de la ventana. Polina giró el frasco en la mano y lo agitó un poco. Estaba completamente cargado y el precinto permanecía intacto. Recordaba haberla escondido allí hace un par de años. Acababa de empezar a trabajar en una cafetería y a Lady Ivanovna le preocupaba que Polina volviera a casa en la oscuridad. Su cariñosa abuela le había comprado este spray de pimienta y le había pedido que nunca saliera de casa sin él. Sin embargo, Polina pensaba que era una tontería y no quería disgustar a su abuela. Además, el spray no cabía en su pequeño bolsillo, así que lo guardó tranquilamente en esa caja. Siempre enterraba los trastos en el pecho y ahora, cuando Polina experimentaba la dolorosa sensación de ansiedad y soledad, ese objeto metálico le parecía una varita mágica. No encontraba nada más interesante, así que Polina reorganizaba distraídamente las cajas de vez en cuando, cogiéndolas y devolviéndolas a su sitio periódicamente. Día tras día, haciendo las tareas domésticas ordinarias, ordenando y ocupándose de diversos quehaceres domésticos, Polina empezó a recobrar el sentido. Pronto, incluso volvió al trabajo. Comunicarse con colegas y clientes habituales le sentaba bien. Al menos, no se sentía infinitamente sola todo el tiempo. Una noche, cuando la ruidosa multitud de visitantes no se había dispersado hasta medianoche, los encargados les permitieron dejar el local sin limpiar e irse a casa. Fuera llovía a cántaros. Polina intentó pedir un taxi, pero todos los coches estaban ocupados e incapaz de encontrar otra solución, salió a la lluvia, ignorando lo tarde que era, y a los adolescentes de la calle. Polina cruzó rápidamente el parque y giró hacia su casa. La calle estaba completamente vacía, ni siquiera se veían coches pasar. De repente, tras caminar unos metros, el corazón de la chica latió de miedo al ver un coche de cierto color que ardía en las ventanas de su casa. La mano izquierda de Polina buceó en su bolsillo y encontró un frasco metálico de spray de pimienta. Los ladrones no habrían encendido la luz. Polina se acercó a la casa con pasos lentos y vio una silueta vislumbrarse en la ventana. A juzgar por su postura y complexión, era Pedro. Pero, ¿qué quería? Polina decidió averiguarlo antes de entrar a la casa. Cerró el paraguas y, pasando desapercibida, bajó. Se acercó en silencio a la puerta principal. Las voces apenas se oían. Además, el agua de la lluvia fría de la construcción goteaba del tejado y repiqueteaba en el umbral. Pero, habiendo ignorado los sonidos extraños, Polina consiguió captar fragmentos de conversación en el interior. Había 2 hombres y una mujer. Si era la voz de Pedro, la reconoció inmediatamente. La voz de su acompañante no le resultaba familiar, pero preguntó: «¿Es una casa normal?» «Normal. ¿Pero por qué hemos venido aquí?» Pedro se volvió hacia su pasión. «Esta chica llamará a la policía y nos echarán». La voz de la mujer era demasiado alta, y Polina comprendió por la entonación que estaba borracha. «Echaré a quien quiera. Vale, venderé la casa. No sé por qué hemos venido aquí. Es mejor vivir aquí que vagar como un perdedor», respondió Pedro. «No digas tonterías. No soy un perdedor. Maté a ese tal Natasha que se metió conmigo si no pagaba la deuda. Probablemente ella no estará contenta con ese arreglo. Usted está hablando correctamente, pero tengo pensamientos sobre cómo resolver este problema». Después de eso, no hubo nada interesante en la conversación. Los interlocutores empezaron a recordar algunas historias y a reírse. Con una risa borracha y arrepentida, Polina se dio cuenta de que estaba completamente congelada. El agua de la lluvia resbalaba por su cuello, escalofríos recorrían su espina dorsal. Un relámpago iluminó el cielo y Polina decidió que no tenía sentido seguir afuera. Abrió la puerta y entró. Se sacudió el agua del pasillo y enseguida apareció la figura alta y delgada de Pedro. Apestaba a alcohol. «Hola, Polina», dijo, extendiendo los brazos y abrazándola. «Hola». Polina se pellizcó la nariz, tratando de no respirar el terrible olor a una mezcla de alcohol, tabaco y sudor que emanaba de él. «Te llamé y te mandé un mensaje.
¿Recibiste mis mensajes? Sí, pero ya era demasiado tarde. El hombre soltó por fin a la chica de su brazo y dio un paso atrás. Natasha, se dirigió a la mujer. Oh, hermana, ¿quién eres? Su voz sonó desde el pasillo. Una mujer de mediana edad con cara rosada e hinchada, vestida con ropas desaliñadas, entró en el pasillo. Esta es mi diosa Natasha. Pedro besó con galantería los dedos rosados e hinchados de su compañera. Encantada de conocerte. Polina intentó sonar lo más indiferente posible. ¿Qué tal estás? ¿Por qué no has llamado? Podría haber venido antes a poner la mesa. Me robaron el teléfono. Pedro se encogió de hombros. Los cabrones. Va a venir mi madre y quiero hacer unas fotos de la infancia y recordar. No puedo negarme. Por supuesto. Colina cogió su chaqueta mojada en un gancho y miró hacia la cocina. Había una botella de vodka abierta sobre la mesa. Y algún tipo de aperitivo. Queremos quedarnos aquí esta noche. Si no te importa, nuestro compañero de piso nos ha echado sin motivo. Ya hemos hecho la cena. Hizo un gesto con la mano hacia la cocina. Quizás quieras unirte a nosotros. Arenques y patatas. No, gracias. Estoy en el trabajo, dijo Polina. Creo que me iré a la cama. Ustedes pueden arreglar las cosas. Estoy agotada. La chica bostezó demostrativamente, tapándose la boca con la mano, y se fue rápidamente a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Ana cerró la puerta en silencio, y tras sopesar todos los pros y contras, fue a acostarse. Polina se quedó helada y agudizó el oído. Las voces ebrias y murmurantes empezaron a llegar de nuevo de la cocina, convirtiéndose repetidamente en risas desagradables y resoplidos. Polina escribió a Kostya y le contó que habían pasado muchas cosas. Últimamente se comunicaban bastante, y el chico estaba al tanto del hijo de la mujer. Tranquilizó a Polina y le dijo que esperara hasta la noche, cuando la subasta decidiera qué hacer a continuación. La chica no pudo dormir durante mucho tiempo, aunque estaba terriblemente cansada. A veces se quedaba dormida, pero pronto volvía a despertarse de un tirón. Por la mañana, la luz empezaba a asomar por la ventana, cuando alguien llamó insistentemente a la puerta. Polina miró su teléfono. Eran solo las 7 de la mañana, y había varias llamadas perdidas de Kostya en la pantalla. En ese momento, llamaron a la puerta con más fuerza e insistencia. Polina se puso un largo albornoz sobre pijama y se calzó unas zapatillas. Quitó el pestillo de la puerta sin hacer ruido y abrió la puerta que daba al pasillo. Vio que Kostya, vestido con uniforme de policía, entraba y la abrazaba con una mano. «Gracias a Dios todo te va bien. Lo siento. Me quedé dormido. Estaba preocupada. Está aquí. Sí, probablemente durmiendo en la habitación de la abuela. Lo detendremos ahora. Y tú vete al cuarto y no salgas hasta que nos vayamos. Te escribiré más tarde». En ese momento, Polina vio que detrás de Kostya habían varios otros jóvenes y fuertes, todos de uniforme, y sonrieron amablemente a la chica. Polina se dirigió a su habitación, y los chicos no dudaron en abrir la puerta del dormitorio de Sofía. Y como era de esperar, encontraron a Pedro con su compañera tumbados en la cama, sumidos en un profundo sueño de borrachos. Polina oyó un estruendo y alboroto en la habitación contigua. Se subió a la cama, se acurrucó con la cabeza envuelta en una manta y se sintió mucho más tranquila cuando oyó el fuerte portazo de la puerta principal. En la pantalla apareció un mensaje de Kostya. Nos fuimos. Por fin, Polina pudo relajarse y sentir cómo su cuerpo se calentaba y sus párpados se cerraban solos. Finalmente se durmió plácidamente, dándose cuenta de que estaba a salvo. Una hora más tarde, el rayo de sol brillaba obstinadamente en su cara. Polina se sentó en la cama, luchando por recordar la angustiosa noche, pero cuando fue a la cocina, los recuerdos le alcanzaron. Aquello estaba hecho un desastre, y la muchacha se apresuró a limpiar, tirando los restos malolientes de pescado y una botella de alcohol, y apresuró a abrir las ventanas para ventilar el lugar. Al final, pasó la mayor parte del día limpiando en el patio más cercano a la noche. Oyó el sonido familiar de un coche que se acercaba, y Polina vio el coche de Kostya. La saludó con la mano y se dirigió a la puerta con un rostro menos alegre que de costumbre.
Polina, tengo 2 noticias buenas para ti. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres oír primero? Empecemos por la buena, respondió Polina, y puso una cafetera turca en el fuego. No verás a Pedro pronto. Parece que le va bien, dijo riéndose involuntariamente. Sí, pero también hay malas noticias, dijo Kostya mientras retiraba la cafetera del fuego. En realidad, hay 2 malas noticias, y no sé cuál te va a disgustar más. Pedro quería envenenarte. Polina se quedó boquiabierta. Aunque Pedro siempre le había caído mal, nunca esperó que fuera tan lejos como para intentar matarla. Kostya continuó. Sabes que le gusta el juego. Pedro perdió una importante cantidad de dinero con un hombre llamado Oleg, un rico hombre de negocios. Pedro quería vender la casa y utilizar el dinero para pagar su deuda. Pedro, para asegurarse de que no interfirieras, planeó envenenarte. Incluso compró el veneno. Eso es terrible, susurró Polina, tratando de asimilarlo todo. Pero eso no es todo. No sabes nada de la herencia de Sofía, ¿verdad?, preguntó Kostya. No, respondió Polina, desconcertada. Pedro consiguió pedir un préstamo contra la casa y se lo dio a Oleg. Si no tienes papeles para la herencia, la casa podría acabar siendo suya. Pero no te preocupes, lucharemos por ella, y en el peor de los casos, siempre puedes acudir a mí. Puede que no tenga una casa grande, pero puedo ayudarte a trasladar tus cosas, dijo Kostya, dando una suave palmada en el hombro de Polina. Gracias, Kostya. De verdad, gracias, dijo Polina agradecida. Cuando Kostya se marchó, Polina miró por la ventana abrumada. No podía creer que Pedro hubiera planeado matarla. Y ahora podría perder también su casa. Pero las palabras de Kostya le dieron esperanza y se sintió agradecida por tener un amigo tan cariñoso. Después de asegurarse de que el Polina estaba bien, dejó a la chica y se fue a casa. Él mismo quería descansar, pues la jornada laboral había sido larga y le dolían los dedos por el intenso interrogatorio sobre el infame Andrei. Polina estaba conmocionada por la noticia. Al principio, no sabía qué hacer y se limitaba a pasear por una habitación a otra. Entonces le vino a la mente la brillante idea del testamento de Sofía Ivanovna, y con decisión fue a buscarlo. Sospechaba que tal vez no lo encontraría, pero realmente quería evitar renunciar a la casa en la que había vivido toda su vida y quedarse sin hogar. Por desgracia, todos sus intentos de encontrar el testamento fueron en vano. No había nada ni remotamente parecido a un testamento en ningún cajón, armario o libro. Totalmente desesperada, recapacitó y decidió que lo único que podía hacer en una situación así era al menos no dejarse ir. Así que se recogió el pelo, desordenando en un moño. Se puso ropa cómoda y empezó a limpiar. Dedicó el resto del día a esa tarea y se dio cuenta de que lo había hecho todo correctamente, cuando por la noche cayó exhausta en la cama. Al menos no le quedaban fuerzas para sufrir o lamentarse, y sus músculos estaban doloridos como después de un buen entrenamiento. Sin ningún pensamiento inquietante, Polina se sumió en un profundo sueño. Unos días después, mientras Polina estaba en el trabajo, recibió una llamada de un número desconocido. Al principio quiso colgar como de costumbre, porque no tenía costumbre de responder a llamadas de números desconocidos. Probablemente eran algún estafador. Pero al cabo de un momento, se acordó del infame Pedro y su embargo sobre la casa. «Salga del trastero al patio trasero del restaurante», contestó Polina al teléfono. Una voz masculina rasposa habló del otro lado. «Buenas tardes, Polina. Me llamo Víctor y trabajo para Oleg. ¿Sabes por qué te llamo?» El hombre hablaba en un tono bastante amistoso, sin presiones ni amenazas, pero Polina tenía miedo a lo que podía oír. «Me temo que sí. Llamas porque han embargado la casa por las deudas, ¿verdad?» «Así es. No podía localizarte y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Espero que lo esté. Fue detenido por la policía y ahora no podrá meterse en nuevos líos». Polina sonrió involuntariamente, pensando en lo irónico que resultó la situación. Tal vez por desgracia, en este caso, no se condonen las deudas. «Disculpe, necesito hacer una tasación
de la casa para saber si puede cubrir toda la deuda de mi cliente. ¿Cuándo puedo acudir a usted? Mañana tengo el día libre. Se aclaró la garganta. No hace falta nada especial para preparar la casa, respondió Polina y colgó el teléfono. Se dio cuenta, con simpatía, de que había olvidado aclarar la disputa sobre esta hipoteca. Valdría la pena llamar al tasador, pero el gerente apareció en la puerta y ella tuvo que volver al trabajo. Caminando hacia la casa al atardecer, pensó que quizás estaba disfrutando de la ruta conocida y de esta zona en general durante sus últimos días. Decidió dar un pequeño rodeo y no atravesar el parque, sino rodearlo por la carretera. Además, esa tarde había un aroma de árboles en flor y en el aire. Hacía más calor que en días anteriores. La muchacha se soltó las ligeras ondas del pelo y se rodeó el cuello con una ligera bufanda. Disfrutaba mirando las casas a lo largo de la carretera asfaltada. Los coches pasaban silbando y con las luces rojas encendidas. Cuando Polina se acercaba al cruce para girar hacia otra calle, un coche negro de una clase representativa se detuvo junto a ella. La ventana situada junto al asiento del conductor bajó lentamente y, para su sorpresa, reconoció la cara del conductor. Rápidamente buscó el spray de pimienta en su bolso. «Disculpe». La voz del hombre era torpe. «Puedo llevarla. No soy un maníaco de verdad». El hombre sonrió. «Trabaja en una cafetería cercana». «Sí, gracias. Pero ya casi he llegado», recordó Polina al hombre. Era el mismo huésped que ella había atendido cuando la ambulancia llegó a casa de su abuela. El hombre quiso añadir algo, pero otros coches ya se habían reunido detrás del suyo, tocando el claxon y gritando reproches. «Lo siento», dijo el hombre. Pulsó el botón de la ventanilla y se marchó. Al día siguiente hacía un tiempo primaveral maravilloso afuera, y el sol jugaba agradablemente sobre la superficie de las gotas de lluvia nocturnas y se reflejaba en las ventanas. Polina, completamente armada, esperaba al tasador. Era la 1:20 cuando vio en el patio de su casa al hombre calvo y delgado, de estatura media, con gafas de montura negra y una carpeta en las manos. Polina lo reconoció de inmediato. Abrió la ventana de la cocina, lo que llamó la atención del hombre. «Víctor, en persona. Tu voz suena mucho más agradable que por teléfono. No es tan áspera. Por favor, pasa. Te estaba esperando», dijo Polina. Se dirigió al vestíbulo y abrió la puerta principal. El hombre asintió brevemente al cruzar el umbral y miró a su alrededor antes de entrar al vestíbulo. «¿Puedes enseñarme los documentos de la casa, por favor? Los que especifican la superficie de las habitaciones». «Sí, creo que los he visto. Por favor, ten la amabilidad de traerlos. Como se suele decir, cuanto antes empecemos, antes acabaremos», resopló Víctor. Polina hojeó los papeles que había preparado de antemano y encontró el que necesitaba. «Aquí tienes», dijo entregándole los papeles grapados. «Debes de encontrarte a menudo con situaciones como esta. ¿Crees que tengo alguna posibilidad de conservar la casa en el juzgado?», preguntó Polina. «Posibilidades siempre hay, pero en tu caso no son muchas. Además, tendrás que pagar los servicios de un abogado. Si ganas el juicio, el demandado correrá los gastos. Pero si no, entonces, por desgracia...». «No», respondió Víctor. Bajó los labios y levantó los hombros. En ese momento sonó un timbre en el bolsillo de su chaqueta y descolgó el teléfono. «Disculpe», dijo, y se acercó un poco más hacia la cocina. Polina solo pudo oír parte de la conversación, pero comprendió que era Oleg el que estaba del otro lado. Al parecer, iba a venir a ver lo que le habían prometido. «Oleg viene ahora», dijo Víctor, guardándose el teléfono en el bolsillo y empezando a estudiar los papeles que Polina le había dado. «No sé qué hacer ahora», pensó Polina. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Intentó imaginarse cómo sería una persona que le estaba quitando la casa, y le vino a la mente la imagen de un gángster de los años 90, una chaqueta de color frambuesa, una gruesa cadena de oro y un jersey negro de cuello alto. Llamaron a la puerta del pasillo. Polina se apresuró a abrir y se quedó asombrada. En el umbral estaba el mismo hombre de la cafetería con el que se había encontrado ayer por la tarde de camino a casa. Se había ofrecido a llevarla. El invitado parecía sorprendido y tan confuso como ella. «Disculpa, ¿puedo pasar?», preguntó. «Por supuesto», respondió Polina.
dejando pasar al hombre al vestíbulo. «Me alegro de volver a verte», dijo. «Me temo que es solo una coincidencia», contestó Polina, todavía desconcertada. «Comprendo tu confusión», sonrió sinceramente el hombre. «Me llamo Oleg. Al parecer tú eres Polina». La chica sintió y dejó entrar al hombre. Víctor llamó a su ayudante y tasador y salió al pasillo con unos papeles en la mano. «Los papeles han cambiado», dijo, lanzando una mirada ambigua a Polina, a la que no pudo dar ninguna valoración. «¿Continuarás la próxima vez?», preguntó. «Espérame en el coche». Polina no entendía lo que estaba pasando y se avergonzó, mirando al hombre. «¿Puedo hablar con usted en persona?», preguntó Oleg cuando el tasador cerró la puerta tras de sí. «Por supuesto», respondió Polina. «Vamos a la cocina. ¿Puedo ofrecerte té o café?» «Gracias, Polina, eres muy amable», dijo el hombre, sentándose en una silla de mimbre de la cocina. «El caso es que tú e Ina son como dos gotas de agua. Ella fue mi primer amor. Entonces éramos muy jóvenes y rompimos por alguna razón que ahora no recuerdo. Ina murió hace muchos años. Me enteré de que tenía una hija. Por supuesto, es absurdo. Probablemente tengas padres, pero se parecen tanto que, sinceramente, me quedé asombrado cuando los vi». El hombre levantó sus ojos azules hacia Polina. «No tengo padres. Sofía me adoptó cuando era una bebé. Dicen que mi madre murió durante el parto y no se sabe nada de mi padre», dijo Polina. El hombre estaba claramente aturdido por la noticia y durante varios minutos permanecieron sentados en silencio, mirándose el uno al otro. Finalmente se recompuso. «No te importaría hacerte una prueba de ADN, ¿verdad?» «No, no me importaría», respondió la chica. «Entonces tenemos un trato», dijo el hombre, levantándose bruscamente de la silla y marchándose sin decir una palabra más. Polina se quedó sola, intentando dar sentido a lo que había sucedido. Aquella misma mañana había imaginado cómo lucharía por su casa en los tribunales y luego volvería a su vida de siempre. Y ahora, incluso podría resultar ser un familiar, pensó de nuevo. Imaginó su cara en memoria y se dio cuenta de que su parecido era real. Pelo claro, ojos azules. Al día siguiente, Oleg recogió a la chica durante su descanso en el trabajo y fueron a una clínica a hacerse una prueba para determinar su parentesco. Se suponía que el resultado estaría listo a finales de semana. Decidió no esperar demasiado de él, ya que no creía en estas casualidades. Sin embargo, en el fondo, Polina tenía la esperanza de que Oleg pudiera ser su padre. Tras la muerte de su abuela, se sentía demasiado sola, aunque sus amigos intentaron distraerla. Encontrar un pariente, sobre todo uno que no intentara hacerle daño, sería estupendo. Además, Oleg parecía un hombre agradable. Al final de un duro turno de trabajo el sábado, Polina durmió hasta las 10 de la mañana y luego fue despacio a la cocina a hacer tortitas de requesón con café mientras cocinaba. Llegó a su teléfono un mensaje de Oleg. No lo vio hasta una hora más tarde. Después de terminar su desayuno y beber un último sorbo, le preguntaba si podían abrir juntos los resultados de las pruebas. Polina le respondió que con mucho gusto y que le esperaría en casa. El momento que se acercaba le pareció bastante solemne, así que decidió vestirse adecuadamente. Buscó en su armario y sacó un jersey blanco que Sofía le trajo hace varios años. Polina siempre lo trataba con cuidado, temerosa de mancharlo. Y ahora parecía que el jersey había estado esperando este momento. Añadió unos vaqueros blancos para completar su atuendo, y cuando se miró en el espejo, se dio cuenta de que parecía un copo de nieve de una representación matinal infantil. Justo cuando estaba a punto de peinarse, alguien llamó a la puerta. Dejó el peine sobre el escritorio y se apresuró hacia la puerta. Oleg estaba sentado frente a ella en la mesa, sosteniendo un sobre pulcramente abierto. Polina estaba impaciente por saber el resultado. Abrió el sobre, sacó una hoja A4 doblada y la puso en la mesa entre los dos, inclinándose más hacia ella. Polina escaneó rápidamente los resultados y miró sorprendida a Oleg. El resultado era negativo, y él también se sorprendió. Miró a Polina y parpadeó confundido. «Lo siento, Polina». Se mordió el labio con simpatía, mirando a Oleg. «No lo entiendo, quizás hay algún error». El hombre tomó el folleto en sus manos y lo releyó una vez más. «¿De verdad pueden ocurrir así las coincidencias?» «Eso parece». «Bueno, ahora ya no